Hola, buenas tardes. Nos encontramos en la presentación del libro de María del Prado Esteban, Feminicidio o autoconstrucción de la mujer. Hola, buenas tardes. Dentro de la presentación del libro han surgido como unas preguntas. Para ella, en la búsqueda de lo que somos como mujeres, hay que recuperar la historia. Dentro de indagar en todas las mujeres de la tradición, las mujeres del pueblo llano, y las mujeres, que me ha hecho mucha ilusión porque soy una enamorada del Quijote, de las mujeres del Quijote. Ha sido una exposición boom a la carrera y hay como unos detalles que me gustaría perfilar. Realmente, dentro de toda esa investigación y ese estudio que has hecho de la tradición de las mujeres, para ti, ¿qué es ser mujer? Bueno, ser mujer es una construcción que es histórica, que es también personal y que es social, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay unos constituyentes, porque somos de lo humano, que son singulares, ¿no? Somos constituidos como mujeres y hombres, ¿no? Cuando nacemos somos mujeres y hombres, tenemos sexo y por lo tanto hay una constitución biológica de ese sexo, pero como somos globales, luego nos tenemos que construir a lo largo de la historia, en la relación con nuestros iguales, en la relación entre nuestro cuerpo, entre nuestra tradición, entre nuestro entorno, y entonces eso hace que ser mujer sea en cada momento algo muy peculiar, ¿no? Que nos pone en contacto con todos esos elementos, con todos esos aspectos, ¿no? Yo quiero sobre todo recuperar la idea de que existe una forma de ser mujer, pero no una sola, no una ya predeterminada, sino una que nosotros hacemos, ¿no? Y ahora, ¿cómo tenemos que ser mujeres nosotras hoy? Pues en esta situación, en esta crisis, con los problemas de nuestra sociedad, con el problema de la desaparición de la vida horizontal. Aquí tenemos que ser mujeres y tenemos que recuperar nuestra mirada femenina sobre las cosas, ¿no? Dentro de la mirada femenina, ¿qué cualidades ves en la mujer? Porque a veces en esa búsqueda del ser mujer, en muchos casos ocurre que no sabemos lo que es ser mujer, porque nos han vendido y nos han manipulado, como ya has puesto en la exposición del libro, en la presentación del libro. Nos han manipulado, nos han vendido una imagen de lo que es mujer. Nos encontramos muchas mujeres en que realmente no sabemos qué es ser mujer. Bueno, ese es uno de los problemas gravísimos de nuestra época, ¿no? Hay una manipulación de qué es ser mujer y entonces se supone que tenemos que cumplir un canon, que ese canon además es impuesto, que ha sido creado en las instituciones del poder, ¿no? Y que nosotras nos tenemos que sumar, tenemos que encajar nuestra vida, ¿no? En ese catón, en ese catecismo, ¿no? De qué significa ser mujer. Pues ser mujer significa lo que cada una de nosotras tendríamos que hacer, que sería autoconstruirnos como mujeres, ¿no? Todo lo que sea autogestionado, autoconstruido, es per se bueno porque pertenece a nuestra propia acción. Es decir, por lo tanto es libre, por lo tanto pertenece al albedrío, a nuestra voluntad, ¿no? de ser, ¿no? Luego hay cosas que nos constituyen como mujeres, nos constituye por ejemplo la maternidad, nos constituye una forma de relación afectiva con el otro sexo, de relación afectiva con nuestros hijos, con nuestro propio cuerpo, ¿no? A través de... y esas cosas tenemos que irlas construyendo dentro de nosotras mismas, ¿no? Al margen de catecismos, y entonces seguramente habrá muchas formas de ser mujer que serán todas buenas, que serán todas amplias, que serán todas, digamos, enriquecedoras, ¿no? Dentro de la investigación que has hecho de mujeres de la tradición y de la historia, ¿qué cualidades recuperarías como mujer para integrarlas en esta mujer de hoy, del siglo XXI? Bueno, pues hay ciertas cualidades, yo creo que es una de nuestra propia experiencia corporal de la maternidad, nos da ciertas cualidades, ¿no? Digamos, de los elementos del interés personal, es decir, que surge de mucho más adentro, esa capacidad de expresar, digamos, la entrega a otros, ¿no? Es una cualidad que digamos que es algo que regenera mucho la sociedad. La mujer ha sido un sujeto, o lo fue en la tradición, ¿no? Un sujeto muy capaz de regenerar lo bueno, muy capaz de regenerar, sobre todo esa capacidad de entrega, esa capacidad de... creo que hay que recuperarla como sustrato de la vida social buena, ¿no? Creo que eso es lo más
peculiar, ¿no?, de la feminidad, y tal vez también esa capacidad de integración, es decir, de poder integrarse, digamos, todos los elementos de la vida en una sola dimensión, ¿no?, que es la dimensión existencial en última instancia. En el blog que ella tiene en internet nos habla de una mujer indígena de Bolivia, Berta Bejarano, y habla sobre lo que son las virtudes de la mujer. Vuelvo a preguntar, dentro de todo ese estudio de esas mujeres hasta las que has llegado a conocer, ¿qué virtudes destacas en la mujer? Incluso a recuperar, porque estamos hablando de una reconstrucción, ¿vale? Entonces, sí. ¿Qué virtudes? Vamos a ver, aquí las mujeres fueron, aquí en el estudio que yo he hecho sobre la historia, veo que las mujeres fueron mujeres de virtud, o sea, de grandes virtudes, ¿no? Y eso, como luego se dio esa imagen, ¿no?, de la virtud, que era solo una virtud de la castidad, ¿no?, se dejó reducido a esa virtud, todas las virtudes femeninas. Hablar de virtud parece que está mal, pero la virtud es algo, un concepto clásico que hay que recuperar para las mujeres. De Berta Bejarano, yo recuerdo, claro, una mujer que con 10 hijos está en la primera línea de las luchas indígenas en su país, ¿no?, en la crítica de la destrucción que se está haciendo hoy de lo indígena allí, y ella se pone delante y no se pone atrás, se pone delante, y ella va y tiene 10 hijos, ¿no? Es decir, su maternidad no le ha robado nada, como nos dicen, ¿no? Entonces, virtudes femeninas, las que nosotras seamos capaces de construir, nos las han robado casi todas. Es decir, hoy a las mujeres nos han dejado reducidas a sujetos arrastrados, a sujetos sin capacidades, a sujetos sin energía, ¿no? Y por lo tanto casi no tenemos virtudes. Virtudes son todas las que seamos capaces de reconstruir, desde, por ejemplo, lo que hablaba, la maternidad, que te da esa capacidad de entrega, esa capacidad de energía, o sea, porque la maternidad exige mucha energía de las mujeres, y eso es algo que se entrega, o sea, que verdaderamente pasa a constituirnos, a formar parte de nuestra forma de estar en el mundo, y esa energía es muy importante, ¿no? Se expande hacia la sociedad, ¿no?, y hay que volver a recuperarla. Pero también otras, o sea, la energía sexual de la mujer, ¿no?, la energía erótica, las capacidades, eso es otro elemento que habría que recuperar, ¿no? Por hablar de cosas estrictamente femeninas, ¿no? Pero también hay una forma, digamos, como muy singular de mirar la realidad. Yo cuando leo, por ejemplo, a Simone Weil, encuentro que ella tiene una forma muy femenina de mirar la realidad, porque la mira muy afectivamente, ¿no? Desde una posición, no sabría ni siquiera casi cómo explicarlo, ¿no?, pero me parece muy femenino, pero ella lo ve desde la filosofía clásica, es decir, recuperando a los clásicos griegos, no desde, digamos, no es doméstico, ¿no?, porque a veces se considera que todo aquello que se dice femenino forma parte de la domesticidad, ¿no? También se considera la maternidad así, pero yo nunca la he visto como algo doméstico. Yo veo la maternidad como un acto heroico, ¿no?, también como algo que implica una vinculación con la vida muy heroica, muy profunda, ¿no? Esas un poco serían, no sé si... No, bien. En la exposición del libro también nos ha hablado de la elección de la mujer a estar en primera línea. También hay una elección de la mujer a enfocar la maternidad no por el hecho de tener hijos, sino porque tenemos un útero con una maternidad en donde podemos engendrar ideales. Entonces, en ese sentido, las mujeres pueden rescatar muchísimas virtudes, muchísimas capacidades en su potencialidad y en sus capacidades de generar esos ideales suyos, propios, que no sabemos muy bien cuáles son, porque por esa misma manipulación, ¿no? Ha habido algo que ha comentado de la autora Simone Weil que me ha gustado mucho. El pueblo está muy necesitado más de poesía que de pan. ¿Qué es para ti la poesía como mujer? La poesía, como todos los elementos espirituales, los elementos que nos conectan con las cosas elevadas, con la grandeza, es una necesidad imperiosa, una necesidad, a mí creo que Simone Weil me llega al alma, porque ella cuando define las necesidades vitales, las define como esa conexión esencial entre lo corporal, o sea, lo vital, y lo espiritual, es decir, somos seres integrados completamente, ¿no? Yo que paso mucho tiempo con niños muy pequeños, porque soy educadora,
me doy cuenta que en las primeras edades, hasta el año, eso está integrado, los niños son integrales y entonces comer no es un acto puramente físico, es un acto también que tiene muchos componentes, ¿no?, espirituales. Entonces, digamos que hay una poesía de la vida y hay una poesía de la existencia, o sea, nuestra propia existencia tiene que tener un carácter poético, un carácter grandioso, un carácter estético. La vida tiene que tener nuestras acciones, no solo porque lo estético no puede ser algo que reside en las cosas, lo estético también reside en nuestra propia acción, en las relaciones, ¿no? Y entonces, digamos que hay que ver la poesía como algo muy amplio, no solamente como el acto solamente lingüístico, ¿no?, de escribir algo, sino algo mucho más, ¿no? Yo creo que Simone Weil lo interpreta así y yo también, desde luego. Sí, quería saber lo que tú creías en base a esa frase que nos había dicho de Simone Weil, que ella admira, pero yo quería saber lo que tú sentías. En tu blog también nos hablas de la belleza. O sea, has hilado poesía con estética y a la vez tienes un artículo sobre la belleza. Ese rescate, imagino, de la belleza también como femenino y como mujer. ¿O? Efectivamente, porque, bueno, yo en lo femenino también hay una parte que es esa parte, como decía, de la integración de todos los aspectos de la vida. Eso es algo muy popular, es algo que pertenece a la tradición del pueblo, que es dar empaque a todas esas cosas que hoy nos dicen, claro, es que las mujeres han sido reducidas a lo doméstico, y efectivamente cuando lo doméstico empieza a ser solamente esos actos físicos o corporales, empieza a ser algo bastante repugnante, o quiero decir, o bastante pobre, empobrecedor, pero el pueblo no lo vivía así. El pueblo esos actos, o por ejemplo los trabajos muy duros, los enriquecía haciendo una fiesta, ¿no? O esos actos que son muy físicos, muy elementales, ¿no?, como el comer, se les daba un carácter social, un carácter estético a través de los propios objetos, a través de las relaciones, a través de... Y yo creo que en eso las mujeres hemos tenido siempre, porque por ejemplo la comida ha sido algo muy vinculado a nosotras, es decir, en el primeramente porque nuestro cuerpo es alimento también, ¿no? Entonces, como participamos, ¿no?, de eso, desde esa vinculación, creo que hemos tenido una influencia importante, ¿no?, en generar ese engrandecimiento estético de las cosas vitales, de las cosas existenciales, de las cosas pequeñas, que tiene mucha importancia, porque una sociedad nueva, una sociedad renovada, tiene que partir precisamente de que no podemos eliminar esas cosas, ¿no? Solamente una sociedad que crea en la esclavitud podría liberar a las personas de esos aspectos, ¿no? Pero nosotros no creemos en eso. Has hablado de una sociedad renovada. Entonces, vamos a partir de la renovación de la mujer por la historia que conoce. ¿Cuál sería el primer escalón de esa renovación? El primer paso de la mujer en la renovación como femenina, conociendo la historia. Pues yo creo que el primer paso es ese, es integrarnos en nuestra historia, es incorporarla, pero incorporarla para hacer cosas hoy, es decir, no incorporarla para ser más listas o tener más ideas, ¿no? Entonces, sino incorporarla para incorporarnos a un proceso, a un caudal de energías y de acciones que lleven a la necesidad que hoy tenemos de una revolución integral, de una revolución de la vida en general. Integral significa que integre todo, ¿no?, que integre todos los aspectos. Creo que es muy necesario el dar un vuelco, ¿no?, a esta situación y dejar de pensar en términos de lo pequeño, de lo corporativo, ¿no?, para pasar a pensar en términos de lo integral, ¿no?, de aquello y de lo autoconstruido, es decir, de lo autogestionado, de lo que nos permite enlazar con la reconstrucción de toda la trama, de todo el tejido, ¿no? Y ahí, desde luego, creo que las mujeres hemos tenido siempre una función muy socializadora, muy integradora, y tenemos que volver a jugarlo, es decir, tenemos que volver a ser seres para la integración. Lo que es igual que no es ni guerra de sexos, ni masculino y femenino, sino que el hombre y la mujer están condenados a llevarse bien. Genial. Muchas gracias. Oye, qué bonitas las preguntas que me has hecho.